En el siglo XXI los seres humanos nos hemos adueñado del planeta. Llevamos 10.000 años de civilización, sometiendo a la naturaleza a nuestro albedrío. Y todo empezó con una gran invención. Pero no fue ni la rueda, ni el coche, ni el avión. La mayor invención de todos los tiempos fue la cerveza. La cerveza ha cambiado el curso de la historia humana, y no una vez ni dos, sino repetidamente, desde el inicio de los tiempos. Fue el primer cultivo que el ser humano sembró. La causa de la revolución agrícola fue la necesidad imperiosa de elaborar cerveza. A ella se deben algunas de las grandes maravillas del mundo. Sin ella no tendríamos las pirámides. Estableció los cimientos de la medicina actual. La cerveza y la ciencia caminan de la mano. Y modeló el nacimiento de una nación. La cerveza es la historia secreta de América. Está en nuestro ADN. Incluso propició el final de uno de los grandes escándalos de la historia. La cerveza fue la razón de que desapareciera la explotación laboral infantil. Y lo más importante de todo, por fin tuvimos algo para beber mientras veíamos los partidos. Esta es la historia de una de las mayores invenciones de todos los tiempos. Es una historia realmente asombrosa, que aún no ha sido contada. Hasta ahora. Sin la cerveza, todavía estaríamos en las cavernas. De cómo la cerveza salvó al mundo. Los seres humanos llevamos 100.000 años sobre la faz de la Tierra. Durante los primeros 90.000 fuimos nómadas. Éramos cazadores y recolectores, y solo teníamos que preocuparnos de buscar comida. La vida del cazador-recolector no era tan dura como mucha gente cree. Dedicaban un par de horas al día a recolectar frutos y cereales y pasaban la mayor parte del tiempo socializando entre ellos. Entonces, 9.000 años antes de Cristo, ocurrió algo que cambiaría el mundo para siempre. En el Medio Oriente, los cazadores-recolectores dejaron de deambular de un lado a otro y se convirtieron en agricultores. Cambiaron las cuevas por casas. Y crearon la primera civilización, Mesopotamia. Fue el principio del mundo como lo conocemos hoy en día. Los historiadores lo llamaron la Revolución Agrícola. Pero la cuestión es, ¿qué razón la motivó? Hemos trasladado la pregunta a los clientes de un pub local. Mujeres. Calabazas. Una plaga. Se cansaron de mover rocas. No tengo ni idea. No lo sé. El caso es que la razón que provocó la revolución agrícola fue la cebada. Durante años los expertos han creído que la cultivaban para hacer pan. Pero recientemente una nueva teoría ha sacudido al mundo de la ciencia. Detrás de la revolución agrícola está la cerveza. Y detrás de la cerveza, la cebada. Para el nutricionista Patrick Hayes, es un caso cerrado. Es indudable que la cebada se domesticó para fabricar cerveza. Y el arqueólogo Pat McGovern respalda la teoría de la cebada para hacer cerveza. Hacia el año 9000 a.C. ya se cultivaba la cebada para preparar cerveza. ¿La prueba? Residuos hallados en antiguas vasijas. Un residuo que encontramos en esta vasija resultó ser una cepa de cerveza, lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que esta vasija contuvo en su día esa bebida. McGovern ha hallado restos de cerveza 3.000 años antes de que los humanos comenzáramos a hacer pan. Pero un momento. Preparar cerveza es un arte complejo. ¿Cómo pudo el hombre primitivo inventar la cerveza? El doctor Thomas Schellhammer es un experto en fermentación, un investigador de la cerveza.
y cree que los hombres primitivos dieron con la bebida de forma completamente accidental. 10.000 años atrás, la cebada silvestre era una fuente de alimento para los cazadores-recolectores. Un cierto día, un grupo de ellos volvería de recolectarla y la depositaría en algún tipo de recipiente, mientras ellos volvían a salir de cacería. Mientras estaban fuera ocurrió un milagro de la naturaleza. Primero llovió, y el agua de la lluvia humedeció la cebada, y la cebada empezó a crecer. A medida que crece, produce azúcares y necesita más agua. Por suerte, volvió a llover. En aquel momento caería una cantidad importante de lluvia, tanta como para llenar la vasija de agua. Entonces se produjo el milagro. La levadura silvestre convirtió los azúcares de la cebada en CO2 y alcohol. Unos días después, cuando los cazadores regresaron, Irían a mirar el recipiente y se encontrarían con un mejunje burbujeante. Pero alguno de ellos decidiría probarlo. Y pensaría, vaya, esto es algo muy diferente. Así se produjo la primera cerveza de forma accidental, y desde entonces las cosas ya nunca han sido iguales. Los humanos no habíamos tomado un trago en 3 millones de años de evolución. De pronto, la vida cobraba un nuevo interés. Dirían, vaya, qué rico, ¿cómo podríamos preparar más de este líquido? Actualmente, los expertos, como el Dr. Hayes, creen que el factor crucial que cambió el mundo para siempre fue la sensación de bienestar que produce la cerveza. Seguramente los efectos embriagadores de la cerveza animarían a aquella gente a cultivar la cebada. Y una tras otra se desencadenaron todas las invenciones que han ido perfeccionando la cerveza. La sed de más cerveza y la necesidad de más cebada para prepararla crearon un efecto dominó y provocaron la aparición de nuevas tecnologías. Resultaría agotador pasar todo el día haciendo agujeros con un palo en la tierra dura. ¿Y a dónde nos llevó eso? A la invención del arado. Pero una vez que empiezas a labrar la tierra, una parte de esa tierra no puede ser aprovechada a menos que la riegues. El gusto por la cerveza desencadenó toda una serie de invenciones aún esenciales para nuestra civilización actual. Y una vez que empiezas a cultivar todos esos alimentos, ya no quieres andar arrastrándolos, así que, ¿qué inventas? El carro con ruedas. Más cerveza más cebada igual a más granjas. Y a la invención de las matemáticas. Fue la cerveza la que impulsó su estudio y su auge, porque había que dividir los terrenos en campos de cultivo. Así que podríamos afirmar que las medidas y las matemáticas progresaron gracias a la cerveza. Y de la parcelación de tierras a los libros de cuentas. Y posteriormente a la gran invención de la cerveza. La escritura. ¿Que la cerveza inventó la escritura? ¿La lengua escrita? No creo que sea verdad. Pues sí que lo es. Stephen Tinney es un experto en textos antiguos. La escritura se inventó por la necesidad de llevar un registro de la producción y distribución de mercancías como la cerveza. El comercio de cerveza hizo necesaria la creación de registros, símbolos dibujados en tablillas de arcilla que evolucionaron hasta conformar la escritura. En el primer sistema de escritura, el denominado cuneiforme, este es el término que significa cerveza. Y aparece en numerosos lugares del anciano diccionario llamado el glosario. Uno de los glosarios más importantes contiene 160 palabras relacionadas con la cerveza. Más que las que los esquimales poseen para denominar a la nieve. Ello demuestra cuán importante era la cerveza. Era básica para aquella gente, era un pilar de su alimentación y una de las bases de la escritura. La cerveza y la escritura de la mano. Desde Rusia hasta el Tigris y el Éufrates. Tarde o temprano la chispa iba a estallar, empezando por la poesía. En aquel círculo se concentraba el uso de la cerveza. En Australia, en Byron Bay, Brad Rogers está tratando de marcar un nuevo hito en la historia de la cerveza. Está preparando una nueva cerveza, a partir del poema más antiguo que se conserva. Entre sus versos contiene una receta de hace casi 4000 años para hacer... Sí, lo han adivinado, cerveza.
Es necesario retroceder a cuando no existía ningún tipo de tecnología ni equipamiento. Para mí como cervecero es un desafío. Siempre había soñado con crear algo así. La así llamada Oda a Ninkasi, la diosa mesopotámica de la cerveza, fue escrita en 1800 a.C. Lo que más me fascina es que se trata de la primera receta de cerveza que se conoce. Hace muchos, muchos años que nadie ha probado una cerveza como esta. A juzgar por la receta, debe ser una bebida muy rara para nuestros paladares modernos. Hay que añadirle infinidad de ingredientes. Seguro que tendrá un alegre sabor afrutado. Y el más extraño de todos los ingredientes es realmente típico de la Edad de Piedra. El elemento crucial de esta cerveza Ninkasi es la adición de piedras calientes, casi incandescentes. Eso desatará una reacción química, un cambio en la cerveza, justo en el momento en que los almidones comienzan a convertirse en azúcares. Una vez que ha hervido, se deja enfriar y fermentar durante una semana. Puede que el aspecto no lo revele, pero Brad está impresionado. Hay que descubrirse el sombrero ante quienes hace 3.500 años eran capaces de hacer esto, de crear estas cervezas. ¿Y qué acogida ha tenido la cerveza mesopotámica en Byron Bay? Es una receta de hace 3.500 años. ¿Estás de guasa? Debo haberme vuelto loco. La vida era difícil por aquel entonces, ¿verdad? Santo cielo, qué de grumos tiene. ¿Qué te parece? Es difícil. ¿Difícil? Sí, se le notan esos 3.500 años. Es muy difícil. Aunque esta venerable cerveza fuese merecedora de figurar en el primer poema jamás escrito, Salud. los australianos prefieren lo conocido. Disfrutemos de una buena cerveza australiana. De manera que la cerveza terminó con la caza y la recolección. Dio inicio a la agricultura. Inventó el arado y la rueda. Y nos legó las matemáticas y la escritura. En la actualidad, los arqueólogos, ¿Es cerveza? los antropólogos, Sí, cerveza. los historiadores, Cerveza. los científicos Cerveza. Cerveza. y los estudiosos de la cerveza Cerveza. 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 han empezado a creer que la cerveza es probablemente la mayor invención de todos los tiempos. En el año 3000 a.C., nuestra civilización avanzaba ya con paso firme. Y todo gracias a la cerveza. Aunque las cosas no habían hecho más que empezar. De todas las civilizaciones antiguas, esta es la más importante. Recientemente los egiptólogos han empezado a descubrir que sus maravillas se hicieron realidad gracias a un ingrediente secreto. La cerveza. La antigua civilización egipcia no habría existido de no ser por cantidades ingentes de cerveza. No creo que en el antiguo Egipto le privaran a nadie de beber cerveza. Incluso los niños la bebían. Para los antiguos egipcios la cerveza era un regalo de los dioses. El más poderoso de los dioses de Egipto era Ra. Él es el creador de la vida, del amor y de la cerveza, en este mundo y en el otro. La consumían continuamente y cuando fallecían pensaban que en la otra vida, con un poco de suerte, seguirían ingiriendo grandes cantidades de cerveza. Esta inscripción hallada en una tumba egipcia responde al antiguo dilema clásico que dice: ¿cuántas cervezas necesitas en el otro mundo? 1000 jarras de cerveza. Esperaban disfrutar de 1000 jarras de cerveza en el otro mundo. Las pirámides son gigantescos iconos de la vida después de la muerte. Cómo las construyeron sigue siendo un secreto inescrutable, sobre todo si tenemos en cuenta cómo pagaban a los trabajadores. En el antiguo Egipto, la ración diaria, el jornal diario, se pagaba en cerveza. Debían de darles una nota o algo así en la que decía que habían ganado 50 jarras de cerveza. Sería algo así como una tarjeta de débito. Para los egipcios, la cerveza era como el dinero. Y todavía hoy en día hay quien hace cosas estrafalarias a cambio de una jarra de cerveza. Le planché toda su ropa a cambio de 6 latas de cerveza buena.
Me ligué a una chica. No sé si puedo decir esto en la tele, pero una vez me desnudé por cerveza. Nuestro modo de vida moderno te da cerveza a cambio de un favor. En aquellos tiempos era cerveza por pirámides. La ración diaria de un obrero de las pirámides incluía ni más ni menos que 4 litros de cerveza al día. Fue necesaria una enorme cantidad de cerveza para construir las pirámides. Para levantar la pirámide de Giza, por ejemplo, se consumieron 875.999.996 litros de cerveza. La razón es que la antigua cerveza era una fuente de nutrición básica. La cerveza era fundamental para los egipcios. Era uno de los pilares de su alimentación. En el antiguo Egipto la cerveza era uno de los alimentos principales, y no solo porque fuese una fuente de líquidos. En cualquier familia media, incluso los escolares desayunaban un plato de cerveza cada mañana. Esta antigua cerveza, a la que podríamos llamar Pyramid Light, contenía muy poco alcohol y cantidad de minerales y vitaminas que mantenían a los ancianos sanos, fuertes e increíblemente productivos. No existirían las pirámides de no ser por la cerveza. Así que la cerveza levantó las pirámides y fue el alimento básico de Egipto y la moneda de cambio. Sé lo que están pensando ustedes, que ahora voy a contarles que resulta que la cerveza curaba a los enfermos. Y sí, es cierto, la cerveza se empleaba para tratar muchos males. Curaban las enfermedades de las encías con cerveza. Y con los restos del grano que habían usado para fabricar la cerveza, los quemaban y hacían una purga anal con la que tratar las enfermedades intestinales. Ese remedio en particular debió de quedar pronto pasado de moda. Pero la antigua cerveza marcó el inicio de una asombrosa revolución en la medicina 3000 años antes de su tiempo. El doctor George Armelagos es profesor de antropología. Analiza los huesos de las momias para descubrir los detalles de la vida de los antiguos egipcios. Recientemente ha hecho un descubrimiento que ha sacudido los cimientos de la ciencia moderna. Casi se me para el corazón. Me dije, esto es algo muy importante. Encontró restos de tetraciclina, un moderno medicamento milagroso, en restos óseos de hace 3000 años. Es un descubrimiento grandioso. Es como si al desenvolver una momia la encontraras con unas gafas Ray-Ban sujetas a la frente. Era realmente sorprendente. Los científicos le dijeron a Armelagos que debía haberse equivocado. Y no sin razón. Porque la tetraciclina es un antibiótico que no fue descubierto oficialmente hasta 1948. De modo que lo que teníamos que descubrir era cómo había llegado la tetraciclina hasta el interior de aquel hueso. Fuera lo que fuese lo que había inoculado antibióticos del siglo XX en aquellos viejos huesos, tenía que hallarse en la dieta de los egipcios. La tetraciclina era tan abundante en aquellos huesos que tenía que ser algo que consumieran a diario. Probaron toda clase de antiguas recetas, pero sin resultado. Hasta que dieron con una que encajaba a la perfección. Entonces nos encontramos con las recetas de la cerveza. Había la posibilidad de que la cerveza fuese la fuente de tetraciclina. Armelagos y su equipo prepararon la cerveza según las instrucciones de una receta que databa de 3000 años atrás. Por increíble que parezca, cuando la analizaron, comprobaron que rebosaba del moderno antibiótico. Los resultados fueron categóricos. Se trataba sin duda de tetraciclina, y la fuente de la tetraciclina era la cerveza. El descubrimiento le devolvió a Armelagos su prestigio, y el mundo científico se vio obligado a aceptar que la antigua cerveza se había adelantado a la medicina moderna en 3000 años. Es alucinante. Oficialmente fue este hombre de aspecto huraño, Alexander Fleming, quien descubriera los antibióticos en 1928, lo que le llevó a ser merecedor del premio Nobel. Pero ya es hora de que el auténtico ganador se lleve su parte de gloria. Un paso adelante, cerveza. Desde que el hombre de las cavernas tomara la primera gota,
La cerveza había creado civilizaciones. Había promovido inventos como las matemáticas y la escritura. Y había erigido las pirámides. Pero ahora tendría que enfrentarse a un desafío aún mayor. Mantener con vida a la población europea en la época medieval, en la que la vida era peligrosa, salvaje y por encima de todo breve. Las probabilidades de llegar a los 6 años serían aproximadamente del 50%. Las guerras, las plagas, y aún había un enemigo peor: el agua. Llamarla agua fresca era un eufemismo. Estaba llena de excrementos, de los despojos de los carniceros, era fétida y nauseabunda. Si bebías de aquello, tenías muchas probabilidades de morir. Charlie Branford es profesor de ciencias de la cerveza en la Universidad de California, Davis. Lo importante es la manera de hacerla. Está convencido de que la cerveza salvó miles de vidas en la Europa del medievo y se ha propuesto demostrarlo. Mediante un experimento, queremos probar que el proceso de fermentación de la cerveza elimina los microorganismos, las bacterias que hacían enfermar a la gente. Bamford y sus colegas preparan una típica cerveza medieval. Primero cogen agua de un estanque de patos y la analizan en el laboratorio. Este es el mismo test que hace la industria alimentaria para detectar si hay bacterias fecales. ¿Fecales? Qué mal suena eso, ¿verdad? Un organismo como la bacteria E. coli puede provocar graves enfermedades intestinales y un estanque como este puede contener grandes cantidades de E. coli. Ahí está, entre los excrementos de los patos. Y es tan letal como lo era en la Edad Media. Esta agua no es apta para beber. Utilizando una receta medieval, el equipo de Bamford elabora una cerveza de hace 1000 años en un moderno laboratorio. Molemos la malta y la mezclamos con el agua. Después de 1 hora más o menos, cogemos el líquido, le quitamos los residuos sólidos y lo hervimos. Después lo dejan fermentar durante 1 semana. Bueno, vamos a ver los resultados del experimento. ¿Es segura la cerveza? Después de haber convertido el agua del estanque en cerveza, la volvemos a analizar y no muestra resto alguno de la bacteria, así que es apta para el consumo. Una milagrosa transformación: convertir el agua mortal en cerveza. Actualmente sabemos que es la ebullición la que mata a las bacterias. Pero en la Edad Media no tenían ni la más remota idea. La hervían solo para concentrar el sabor. Y así, accidentalmente, salvaron millones de vidas. La vida en la Edad Media debía ser bastante miserable, y la cerveza era la bebida más segura que podían consumir. En la Edad Media funcionó, pero ¿qué piensan de esta cerveza en el siglo XXI? Tiene un olor especial, un poco perfumado. Salada. Se parece a la tostada. Está muy buena. Y cuando les contamos de dónde ha salido la cerveza, Me tomas el pelo. ¿No? ¿Con el agua de un estanque de patos? Bueno, los patos lo han hecho bastante bien, ¿no? Pues no está mal. el agua del estanque era letal. Pero en la Edad Media, gracias a la cerveza, la gente podía beber todo lo que quisiera. Y vive Dios que así lo hacían. Todo el mundo tomaba cerveza. Bebían cerveza desde que nacían hasta que morían. En el siglo XVI se tomaban unos 300 litros de cerveza por año. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños. O sea, 6 veces más de lo que bebemos hoy en día. Sí, como lo oyen, 6 veces más. Semejante demanda convertía a la cerveza en oro líquido, y el grupo que tenía su control eran los monjes. La Iglesia no solo sobrevivió gracias a la cerveza, sino que se enriquecieron con ella. En la Europa medieval los monjes eran maestros cerveceros, y la cerveza era un regalo de Dios.
Claro que la gente iba a la iglesia, porque sabían que a la salida les esperaba una cerveza. La sagrada alianza entre cerveza y Biblias se prolongó durante siglos. Pero ni siquiera la iglesia pudo monopolizar la bebida para siempre. Una nueva generación se sintió atraída por la cerveza. Eran empresarios. Se hicieron con la cerveza y en el proceso transformaron Europa. La elaboración de cerveza fue un factor decisivo en el desarrollo de la economía. Fue el revulsivo para la creación del intercambio, el comercio, la banca y las finanzas. En otras palabras, para la creación del capitalismo moderno. Por eso en Europa todavía hoy se sigue venerando a la cerveza. ¡Cerveza! Norteamérica, tierra de libertad y hogar de valientes. Y edificada sobre la cerveza. La cerveza es la historia secreta de América, está en nuestro ADN. Algunos de los padres de Norteamérica tienen otra cosa en común. George Washington, Thomas Jefferson y Sam Adams fueron todos ellos cerveceros. Unidos fermentaron una nación. Junto con Benjamin Franklin, para el que la cerveza era algo más que una simple bebida. Era además una evidencia del orden divino del universo. Por eso dijo textualmente que la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Mensajes inspiradores como este son los que hacen surgir grandes naciones. Pero de no ser por la cerveza, los primeros colonos jamás habrían arribado a Norteamérica, en el Mayflower. La cerveza era vital en el Mayflower. El agua pronto se habría contaminado en la bodega del barco. En cambio, el lúpulo y el alcohol mantenían la cerveza fresca durante todo el viaje. La cerveza mantuvo con vida a los colonos durante la travesía y además condicionó el lugar en el que se establecería la colonia fundacional. El Mayflower se dirigía a Virginia, pero de pronto estalló la tragedia. La cerveza se agotó en el barco. Así que decidieron desembarcar en el punto más cercano, en Plymouth. Una vez en tierra, lo único que se atrevían a beber era cerveza. ¿Por qué no querían beber agua? Porque sabían que en Inglaterra, si bebías agua, caías enfermo. Así que a pesar de que los ríos norteamericanos bajaban impolutos, los colonos no bebían un trago de agua que no se hubiera convertido previamente en cerveza. La cerveza fue una de las claves de su supervivencia. Cuando la cerveza se acabó, la supervivencia de la colonia se vio comprometida. Tenían que hallar alguna forma de elaborar cerveza. Pero no tenían ni cebada ni lúpulo. Hasta que las ardillas vinieron a su rescate. Parecían nueces, pero a los colonos se les ocurrió la idea de probar con las bellotas. Y funcionó. La cerveza de bellota mantuvo con vida a Plymouth. Una vez que Plymouth estaba ya a salvo, durante el siglo XVII la cerveza se expandió por el resto de Norteamérica a través de una extraordinaria red de comunicaciones. El equivalente a Internet de la época. Antes de Google, Twitter y Facebook, ya estaban las tabernas. La taberna era el centro comercial y al mismo tiempo era un nudo de comunicación, el lugar donde la gente recibía e intercambiaba información. Las tabernas conectaron a toda Norteamérica y convirtieron así una colonia en una nación. La cerveza no tardaría en ser la protagonista de uno de los grandes acontecimientos de la historia humana. La Revolución Americana. El 16 de diciembre de 1773, la lucha por la independencia contra los británicos se inició aquí, en la Green Dragon Tavern de Boston. Grupos como The Sons of Liberty se quejaban de la opresión que sufrían. Aquí se tomaban una cerveza y conspiraban, y se tomaban otra. Aún se puede sentir toda aquella pasión descontrolada. Algo tenía que ocurrir aquella noche.
Es la hora. Adelante. Los hijos de la libertad se dirigieron al puerto de Boston. Abordaron los barcos allí atracados y echaron el té por la borda. La revolución se había puesto en marcha y las tabernas eran los escenarios principales. Las tabernas eran los centros en los que se planeaba, se discutía, se debatía y se acordaba la actividad revolucionaria. Los planes de batalla del mismo Washington fueron trazados en las tabernas de Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey. América jugaba con ventaja. Cada soldado revolucionario sabía que podía contar con dos cosas: su mosquetón y su cerveza. Fue Washington el que sugirió al Congreso que preparase una ley por la que se entregara una ración diaria de cerveza a todo recluta en servicio. Los 10.000 soldados que aproximadamente integraban el ejército por aquel entonces consumían entre 200 y 300 barriles de cerveza al día. Hasta que finalmente llegó la victoria. Incluso la Declaración de Independencia, o una parte de ella al menos, fue escrita en una taberna de Filadelfia. La cerveza estuvo presente en la rebelión contra los británicos, en la Declaración de Independencia. La cerveza levantó en armas a América. El papel de la cerveza en el nacimiento de Norteamérica fue tan vital que el himno nacional se compuso sobre una canción de taberna del siglo XVIII. Las palabras han cambiado, pero la melodía es la misma. En sus orígenes era una prueba para saber si estabas sobrio. Si eras capaz de cantar la canción, aún podías tomar otro trago más. En la actualidad es el himno de las barras y las estrellas. La cerveza contribuyó al descubrimiento de América y además le proporcionó un himno a la joven nación. Una vez terminada la Guerra de la Independencia, la cerveza estaba libre para enfrentarse al más grande de sus retos: la enfermedad. El enemigo más ancestral de la humanidad. En pleno siglo XIX, la medicina se encontraba todavía anclada en la Edad Oscura. Hasta que la cerveza vino a rescatarla. La cerveza y la ciencia han caminado de la mano. La cerveza brindó a la ciencia médica un descubrimiento tan importante que desde entonces cambió radicalmente nuestra forma de entender las enfermedades. Muchos de los principios científicos que hoy aplicamos a la salud, a la enfermedad y a todo lo demás provienen de la industria cervecera. La cerveza fue la base de la medicina moderna. Todo empezó en 1850 con el científico Louis Pasteur. Él inventó la pasteurización. La gente siempre lo relaciona con esto. Pero lo que él estaba estudiando era esto. Comúnmente se cree que estaba experimentando con leche, pero en realidad estaba experimentando con cerveza. De hecho, la cerveza fue la primera bebida que fue pasteurizada. Pasteur comenzó por intentar responder a una desconcertante pregunta: ¿por qué algunas veces la cerveza se echa a perder? Y en esas hizo un asombroso descubrimiento. La cerveza está viva. Entre las redondas células de levadura descubrió algo mucho más pequeño y más siniestro. Pudo ver algunas células mucho más pequeñas. Eran bacterias, así que concluyó que eran las bacterias las que causaban la descomposición. Pasteur acababa de descubrir las bacterias, una forma de vida microscópica que hasta entonces era completamente desconocida. Un descubrimiento de inimaginables consecuencias para toda la humanidad. Porque lo que inmediatamente después se planteó fue una brillante cuestión. Si las bacterias son capaces de descomponer la cerveza, ¿será que son capaces de hacer enfermar a los seres humanos? La respuesta es afirmativa, y esa es la base de toda la posterior teoría microbiana. La teoría microbiana. No suena muy bien, pero es la piedra angular de la medicina moderna, porque anteriormente nadie sabía ni tan siquiera que los microbios existiesen.
Antes de la teoría microbiana, había muchas tesis diferentes que trataban de explicar por qué enfermaban las personas, desde los vapores nocivos hasta los dioses y los malos espíritus. Ciénagas, espíritus malignos. No hay pastilla que cure eso. Pero el descubrimiento de Pasteur lo cambió todo. Por primera vez nos dimos cuenta de que eran las bacterias y los microbios los que nos provocaban las enfermedades. Y una vez conocida la causa, puede uno buscar el remedio. Las vacunas hicieron su aparición para derrotar a enfermedades hasta entonces mortíferas como la viruela y la polio. Y los médicos empezaron a lavarse las manos. Los médicos lo mismo asistían a un parto, que realizaban una autopsia y volvían a ayudar a dar a luz a una mujer sin lavarse las manos. Pero tras el descubrimiento de la teoría microbiana, la simple recomendación de lavarse las manos antes de ayudar a una mujer a dar a luz redujo el número de infecciones y se salvaron miles de vidas. Así que ya saben, lávense las manos si tienen que ayudar a alguien a venir al mundo y den gracias a la cerveza. Es alucinante. Me encanta la cerveza. Cerveza. Gracias por todo. ¡Salud! Derrotadas las enfermedades, la cerveza se encontró con otro gran reto. El calor. En el siglo XIX el calor enseguida descomponía la carne y las hortalizas. Y esa descomposición, a su vez, provocaba vómitos, enfermedades, ambientes inhabitables y gente muy malhumorada. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas, gracias a algo en lo que apenas si nos fijamos: la refrigeración. ¿Pero saben quién nos trajo la buena nueva? Los primeros sistemas de refrigeración comercialmente viables se construyeron para la industria cervecera. Los cerveceros tenían la necesidad y la financiación, así que urgieron a la industria de la refrigeración a despegar. Y todo gracias a una nueva clase de cerveza que se popularizó en Estados Unidos durante el siglo XIX. La cerveza rubia, llamada lager. La cerveza lager lo cambió todo. Una vez que llegó a las tiendas americanas, las cosas ya nunca volvieron a ser lo mismo. Llegó allá por 1840 con los inmigrantes alemanes como Friedrich Miller y Adolf Kurz. Pero a diferencia de las cervezas clásicas, la lager necesita frío para su elaboración. La cerveza lager debe elaborarse a bajas temperaturas, porque tenemos que controlar que la fermentación se produzca lentamente. Solo así podemos controlar el sabor de la cerveza. 150 años antes, la única opción era el hielo, arrancado de la naturaleza y transportado en barcos hasta el puerto. No era la situación ideal. El hielo es muy pesado, lo cual lo convierte en una mercancía difícil y muy costosa de transportar, y encima se acaba derritiendo. Y con la llegada de la primavera, la cerveza se terminaba hasta el invierno siguiente. Cada verano los cerveceros soñaban con poder hacer hielo artificialmente. Eso en el siglo XIX era ciencia ficción. Pero la cerveza siempre se ha adelantado al futuro. Los cerveceros permanecían muy atentos a los avances que se hacían en el campo de la refrigeración artificial. Aunque los demás pensaran que estaban locos, algunos decidieron invertir dinero en investigación. Se trataba de frío automático, de aire frío producido en grandes cantidades. Claro que era mucho mejor que el hielo. A mí tampoco me gustaría tenerlo en mi cocina, pero este es uno de los primeros frigoríficos comerciales del mundo. Se llamaba la máquina de amoníaco y la inventó Carl von Linde en 1881 para enfriar cerveza. Para los cerveceros, la refrigeración fue la gallina de los huevos de oro. Si tienes refrigeración, puedes elaborar esta cerveza durante todo el año. La industria cervecera empezó a ganar millones. Desde entonces nos suministra incansablemente un torrente de lager fría. Y cambió el mundo para siempre. La refrigeración vino a resolver uno de los grandes quebraderos de cabeza que tenía el hombre, el almacenamiento de comida. La industria cervecera lo resolvió para beneficio de millones de personas. Ahí está de nuevo la cerveza, salvando vidas humanas.
porque la refrigeración posibilita la obtención de aire acondicionado, la fabricación y almacenaje de medicamentos, la posibilidad de conservar los órganos para los trasplantes y, lo más importante quizá para esta jovencita, los helados. La refrigeración nos ha abierto tantas posibilidades que nuestra existencia se complicaría gravemente sin ella, y todo se lo debemos a la cerveza. La búsqueda de la bebida ideal ha traído como consecuencia algunas de las mayores invenciones de la edad moderna. El siglo XXI es la época de la producción en serie. Disfrutamos del nivel de vida más alto que jamás hayamos tenido, gracias a este icono norteamericano moderno: las fábricas. La fábrica. La factoría se convirtió en el símbolo de toda la gloria de América. Ejemplificaba la capacidad del pueblo norteamericano de mirar al futuro y de abrir nuevas posibilidades. Muchos creen que las fábricas fueron inventadas por Henry Ford y su automóvil. Pero están equivocados. No fue el automóvil el que puso a Norteamérica en el camino del progreso económico. Fue la cerveza. El doctor Quentin Scrabek es profesor de historia de la industria americana. La producción de cerveza revolucionó la industria americana. Los cerveceros ya tenían automatizadas sus líneas de producción 10 años antes que Henry Ford. Esta es la máquina que cambió el mundo. La inventó Michael Owens en 1904 y no hacía coches, sino botellines de cerveza. Cuando ves la máquina automatizada de Michael Owens, te das perfecta cuenta de que todo empezó con la cerveza. Lo primero que se fabricó en serie fueron los botellines de cerveza. Un pequeño hecho constatado con enormes ramificaciones. La máquina embotelladora de Owens fue la gran invención industrial del siglo XX. Eso es incuestionable. En primer lugar, significó el final de la explotación laboral infantil. Porque se automatizó la industria del vidrio, que por aquella época era la gran explotadora de mano de obra infantil. Su máquina prácticamente hizo desaparecer la explotación laboral infantil en un plazo de 6 o 10 años. Y no solo eso, sino que transformó el paisaje económico para siempre. La cerveza automatizó Norteamérica. 10 años antes de que el primer automóvil saliera de una cadena de producción en 1914, las cerveceras como Miller y Coors ya habían abierto el camino de la automatización. Transformó no solo nuestro país, sino el mundo entero. Y todo empezó con la cerveza. Y en la actualidad, la cerveza continúa imparable su avance. Los norteamericanos consumen 23.500 millones de litros cada año. Una media de 75 litros de cerveza cada uno. Indudablemente, hoy por hoy la cerveza es la bebida para adultos número 1 de la Tierra. Y el día de mañana quizá lo sea en el espacio. A mí me encantaría estar sentado en algún bar espacial, flotando en la ingravidez, observando desde arriba la Tierra, mientras me tomo una cervecita. No imagino nada mejor. Se acerca la era del turismo espacial, y el cervecero australiano Jaron Mitchell quiere que su cerveza sea la primera en entrar en órbita. Pero a la cerveza espacial habrá que quitarle el gas, porque una flatulencia donde no hay gravedad puede convertirse en un serio problema. En la Tierra, gracias a la gravedad, las moléculas de agua y las de gas se separan, pero en el espacio no, de modo que si eructas en el espacio, te subirán a la vez el gas y el líquido. Será un eructo húmedo. Si 50 personas se juntaran en un bar espacial y todas empezaran a eructar gas y líquido, aquello sería un desastre. Una fiesta catastrófica.
Pero incluso dejando los gases a un lado, beber una cerveza en el espacio plantea otro problema, como nos explica el socio de Jaron. En la ingravidez, la sangre fluye libremente por el cuerpo. Entonces, tiende a acumularse en el rostro, y la cara se te hincha, y también la lengua, y el sentido del gusto se debilita. Así que para elaborar una cerveza adaptada al espacio, han preparado una consistente receta a partir de cerveza negra. Las cervezas negras son muy apropiadas para el espacio porque tienen mucho sabor, son muy espesas y puedes reducir su nivel de carbónico un poco, sin que apenas se note, y darle un poco más de chispa. Así que es muy apropiada para el espacio. El prototipo de cerveza espacial no tiene burbujas, no provoca eructos y está lista para su lanzamiento. Y conociendo su historia, será mejor que nos acompañe también hasta la última frontera. La cerveza ha acompañado al hombre en cada paso de su largo caminar. Hacemos algo nuevo, descubrimos una nueva tierra, nos acordamos del agua, de la comida, de buscar refugio, y ya enseguida aparece la cerveza. De manera que es perfectamente lógico y factible que la cerveza sea el primer producto de consumo que nos acompañe al espacio. Salud. A lo largo de la historia han sido muchos los que han alabado las grandezas de la cerveza. Ahora sabemos realmente cuán importante ha sido. Tan importante que hasta podríamos utilizarla como la vara con la que medir la historia humana. La historia se suele dividir en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y todos damos por sentado que es así. Pero también podríamos considerar otras dos, antes de la cerveza y después de la cerveza. Antes de la cerveza éramos salvajes, nómadas que recorríamos el planeta. Después de la cerveza nos establecimos, cultivamos la tierra, edificamos casas, levantamos pueblos, granjas y desarrollamos la ciencia y los avances tecnológicos. Quizás sea más exacta esa secuencia temporal. Durante 10.000 años la cerveza ha sido el combustible y el motor de la historia. Nos ha dado las más grandes maravillas y los más sorprendentes descubrimientos. Por no mencionar el más emocionante de todos. ¡Cerveza! Aceptémoslo. La cerveza no solo ha transformado el mundo, también lo ha salvado. Salud.